parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches, apreciadas y apreciados estudiantes. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda entrega del curso Pensamiento Comunicacional 2. Hace 8 días pues intentamos hacer una introducción, digo intentamos porque digamos que la introducción a la comunicación y responder la pregunta de qué es la comunicación es algo que nos debe tener atentos durante toda la carrera e incluso ya cuando estemos laborando como comunicadores sociales. Es decir, no basta con ver un curso y evacuar ese curso y ya decir, tomar decisiones, crear conceptos y dejar ahí, digamos, los fenómenos sociales, porque lo que nosotros hacemos, ¿sí?, es más allá de trabajar en medios de comunicación, como lo mencionaba hace 8 días, es hacer comunicación. Y yo les hablaba a ustedes de que la comunicación, ¿sí?, atraviesa todo, pero entonces tenemos que entender una cosa, y es que la comunicación sí atraviesa lo cotidiano, ¿cierto? Pero tenemos también que tener en cuenta que la comunicación, sí, es un proceso que atraviesa no solamente lo cotidiano, sino otros procesos, ¿sí? Otros procesos. ¿Qué procesos? Pues otros procesos de vida, y esa vida es la vida humana. Recuerden que hace 8 días les decía que nosotros habíamos humanizado el mundo. No hay otro animal, ¿sí? No hay otro animal en el mundo, en la Tierra, ¿sí?, capaz de haber hecho lo que hicimos nosotros, que fue, ¿sí?, humanizar ese planeta Tierra. Y les hablaba de esa diferencia entre nosotros como animales, ¿sí?, seres humanos, y la diferencia entre los otros. Y algunos de ustedes pueden pensar que es la comunicación, pero no es esa la diferencia. La diferencia es la razón, ¿cierto? La razón humana, porque digamos que puede haber algo de raciocinio en los animales. Los científicos dicen que no, que hay una serie de elementos biológicos, ¿sí?, unos procesos biológicos que les permiten, digamos, desarrollar sus habilidades de comunicación. Y les había dicho también que hoy iniciamos con nuestro tema, ¿sí?, el tema inicial, que es comunicación y signo. Pero entonces, para poder abordar la comunicación y el signo, tenemos que entender también, ¿sí?, lo siguiente, y es cuando hablamos, ¿sí?, de contexto, ya no podemos hablar de contexto, sino de contextos, porque no hay una sola realidad, no hay una sola realidad sino que estamos hablando de realidades, ¿cierto? ¿Sí?, estas cosas finales de darle pluralidad, ¿sí?, pluralidad a estas, palabras, es lo que hace la diferencia entre, ¿sí?, ser solamente un comunicador que trabaja en medio de comunicación y ser un comunicador investigador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces un comunicador social? Pues investigar esos contextos, esas realidades. Ahora, para tener en cuenta, ¿sí?, en cualquier parte del mundo donde haya un problema, ¿sí?, un problema de investigación,
o que puede ser susceptible de ser investigado, ¿sí? Hay que ver, ¿sí?, que a veces lo que analizamos nosotros no es simplemente un problema, sino una consecuencia de un problema. Ejemplos: el conflicto social y armado que no digamos que vivió Colombia cuando se desmovilizó las FARC, sino que todavía subsiste, ¿sí?, es una consecuencia. El problema, por ejemplo, que vive Afganistán hoy en día es también una consecuencia. Y para entender eso tenemos que entender el contexto mundial, y para eso tenemos que saber qué es el capitalismo, ¿cierto? Porque como estamos hablando, no nos olvidemos, ¿sí?, de comunicación y signo, ¿sí?, la comunicación por un lado y el signo por el otro, pero lo conjugamos porque digamos que el uno depende del otro, ¿sí?, en su forma práctica, es decir, en el desarrollo de la comunicación y en cómo yo leo la comunicación y cómo leo los contextos y las realidades a través de los signos. Todo es signo, pero entonces tenemos que entender, ¿sí?, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo podríamos decir que es, lógicamente, es un modelo económico, ¿sí?, pero a la vez es una, sí, forma de vida, ¿cierto? Cuando digo forma, es porque hay otras formas de vida, ¿sí?, y también hay otros modelos económicos diferentes al capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Generalmente, o digamos para resumirlo, se basa en la propiedad privada, ¿sí? Y aquí es donde empiezan a desarrollarse una serie de elementos para entender estas realidades en las que estamos y cuál es el papel de los medios masivos de comunicación. Entonces, los medios tradicionales, ¿sí?, tienen unos intereses económicos que responden a unos intereses económicos, pero también políticos. ¿Y cuál es el modelo político del capitalismo? ¿Sí? No es otro sino la democracia. Esto es lo que hace subsistir el capitalismo. Ahora, capitalistas son pocos los que digamos defienden esas ideas capitalistas. Pues digamos, partamos del principio, la sociedad cambia en la industrialización porque nace, ¿sí?, el espíritu capitalista, pero los capitalistas son los que tienen la privatización de los medios de producción, ¿sí? Nosotros, ¿sí?, que porque compramos televisor, tenemos casa, tenemos carro, no somos capitalistas, somos consumistas. Y para eso nos endeudamos, ¿cierto? O trabajamos fuertemente y pedimos préstamos. De esos préstamos y de esos créditos o réditos o de esos intereses, ¿sí?, de ese dinero, de ese porcentaje de ese dinero, ¿sí?, que nos presta el banco, es que sobrevive la democracia y por ende el capitalismo, ¿cierto? Ahora, eso es en términos generales cómo funciona nuestro mundo, ¿cierto? Privatización, el dinero, el endeudamiento, ¿cierto? Nos endeudamos con los bancos, hay una serie de signos que determinan nuestro estatus, entre esos la tarjeta de crédito, el dinero en papel, ¿sí?, el dinero plástico, ¿sí?, que nosotros accedemos a una educación, digamos, superior, y que a partir de eso, pues entonces empezamos o somos empresarios y tenemos casa, carro y beca. Y todo eso, pues, a la luz de el signo. ¿Qué es comunicación y qué es signo? Entonces, esas serían dos preguntas que les hago a ustedes, no para resolverlas de manera inmediata. Bueno, aprovecho ahorita para saludar a las personas que están conectadas. Muchas gracias por estar ahí. Por ahí está Gabo, Yurley, Lina y Nora Elena. Gracias por estar ahí pendientes. Bueno, y digamos para darle carne, digamos, para poder nosotros responder a esas preguntas, o sea, todo lo que vamos a encontrar de ahora en adelante en este curso son preguntas.
Y esas preguntas llevan a otras preguntas. Y la pregunta es la forma de crear conocimiento, ¿cierto? Es decir, la pregunta es lo que hace, digamos, el papel fundamental que tiene un comunicador, que es investigar. Porque ya les decía hace 8 días, nosotros como comunicadores sociales podemos llegar a trabajar en medios de comunicación y ser periodistas, pero no es suficiente, digamos, el desarrollo como comunicadores en el periodismo o en la producción de medios, ¿cierto? Debemos hacer una transformación y lógicamente que se puede hacer desde los medios de comunicación, pero recuerden que les decía a ustedes que los medios de comunicación, ¿sí? Los medios masivos de comunicación, pues como tiene una lógica empresarial capitalista, pues son empresas, ¿cierto? Son empresas. Y los periodistas ya no son periodistas, sino que son empleados. Entonces hay que ver, ¿sí?, hasta qué punto nuestro trabajo en esos medios de comunicación tradicionales, ¿sí?, medios tradicionales, nuestro trabajo está reproduciendo ese discurso capitalista, ¿cierto? Ese discurso de la privatización, ese discurso de, digamos, de la derecha, ¿cierto? Porque por ahí alguien decía, no, es que ya no hay derecha ni izquierda, bueno, pero digamos que esa es una discusión política que debemos también tener, es decir, nosotros no basta con decir, es que yo soy apolítico, esa es una posición política, eso de decir soy apolítico, pero es una posición política errada porque nuestra posición en el mundo y lo que yo pienso del mundo y lo que mis acciones hacen y transforman mi entorno y por ende digamos que es como un círculo concéntrico que lo que yo hago afecta al otro. Entonces esa es la posición política, no solo el pensamiento, sino la acción y la palabra, ¿vale? Y entonces dentro de todo eso que les estoy diciendo, entonces lo que ven en pantalla, ¿sí?, son una serie de elementos que debemos tener en cuenta para empezar a responder estas preguntas que yo les planteo aquí y que ustedes deben plantearse. Si recuerdan, hace 8 días les hablaba de cómo deben abordar un texto. Cuando hablábamos del texto, no hablábamos solo del texto alfabético, sino del texto digital, del audiovisual, del video, digamos, de todos estos formatos, ¿sí?, que caben dentro de la era digital. Recuerden que nosotros, me imagino que muchos de ustedes nacieron ya en la era digital, de la comunicación digital, pero muchos otros no. Tuvimos que adaptarnos. Y nuestros padres, por ejemplo, ellos no nacieron en la era digital, no la entienden porque sus lógicas pues son, digamos, se van desarrollando con el uso de ellas, ¿sí? Y dependiendo del uso, pues nosotros tenemos, digamos, cierto significado o creamos ciertos significados de lo que consumimos. Y entonces lo que está en pantalla es una serie de elementos para empezar a preguntarnos por un lado y a desarrollar esos conceptos para dar respuesta en primer instancia, ¿qué es comunicación? ¿Cierto? Comunicación, ¿qué es comunicación? Ahora, lo otro que tenemos que tener claro es ¿qué es cultura? Y para decir qué es cultura, les voy a decir acá, ¿cierto?, qué no es cultura. En la Edad Media, ¿cierto?, en la Edad Media, ¿cierto?, se hablaba de la ilustración. O sea, el que sabía leer era ilustrado y por lo tanto era culto. O sea que lo contrario, ¿sí?, era inculto, ¿cierto? Ya no podemos decir eso hoy en día porque, por ejemplo, si hay alguien que no le gusta leer o no, digamos, no estuvo inmerso en esa cultura de la lectura, pues esa es su cultura. Un ejemplo. Resulta que aquí hay una parte que se llama el parque informático y en el parque informático pues acceden muchachos o niños de bajos recursos que pues no pueden acceder a un computador, a una biblioteca, entonces está este espacio. Y yo conocí el caso de un niño de 7 años que era el hijo de un reciclador, que el reciclador lo llevaba a las 7 de la mañana y volvía por él
cuando ya cerraba 6:30, 7 de la noche. El niño era analfabeto, es decir, no sabía, no le habían enseñado el alfabeto, ni las palabras, no, o sea, sí sabía lógicamente hablar, ¿sí? Pero no sabía el alfabeto. Pero, ¿qué era lo curioso ahí? Empezamos a hablar de signos, ¿no? ¿Cuáles son los signos? Y sí, vamos a irlos desarrollando durante todo el curso. Pero entonces vayan ustedes viendo los signos que yo les estoy mostrando y lo que significan, ¿no? Entonces este niño no tenía una alfabetización, ¿sí? Valga la redundancia alfabética, pero él empezó a hacer consigo una alfabetización digital. ¿Qué quiere decir eso? Él usaba los computadores, él usaba el computador, ¿cierto? Supongamos que este es un computador. Él usaba los computadores del sitio para jugar, ¿sí? Y le explicaba a los demás niños cómo jugar, ¿sí? Y cómo descargar los juegos, ¿cierto? Cómo descargar los juegos. Y él no conocía las letras, ¿sí? No conocía su significado, pero le dio otro significado, un significado visual. Entonces miren cómo empieza el signo a desarrollar otras habilidades. Entonces no es necesario, ¿sí? No era necesario en este caso específico, y creo que en ninguno, estar alfabetizado, ¿sí? Alfabéticamente para alfabetizarse digitalmente. Es decir, los grados de alfabetización dependen del contexto, y el contexto es el que determina cuáles son, ¿sí? Los signos, contextos, ¿sí? Depende del contexto, la interpretación de esos signos depende de los contextos, ¿cierto? Fundamental eso. Entonces, el signo, no les voy a decir qué es, ustedes ya deben saber, si no hay que buscarlo ¿sí? El signo depende, ¿sí? Su interpretación depende de los contextos. Y aquí hay dos contextos: contexto de escritura y un contexto de lectura. Y esto debe dar un contexto general. Y también unos contextos, unas interpretaciones específicas, ¿sí? que dependen otra vez de los contextos. ¿Qué quiere decir? Que yo, o sea, yo creo un signo desde mi contexto, ¿sí? Es decir, yo quiero que ese signo signifique algo, ¿cierto? Que signifique algo, pero dependiendo de ese contexto, ¿sí? Que es de escritura, pues está el otro contexto de lectura, o sea, el contexto de donde se lee. ¿Ah? Donde se lee, le da otro significado a ese signo, ¿cierto? Ahora, como dice Saussure, la eterna semiótica, es decir, un signo explica a otro signo. Un signo explica a otro, y otro a otro, y otro a otro. Todo eso dependiendo de los contextos. ¿Vale? Y entonces otra vez, sí, volvemos a estas palabras que nos empiezan a dar significado y nos empiezan a dar sentido a qué es comunicación, por un lado, y qué es cultura, qué son los contextos, cómo los contextos determinan los usos y costumbres y los consumos, por ejemplo, de los medios masivos de comunicación, por ejemplo, de las tecnologías que los sustentan, ¿cierto? Porque en cada época hay algo, ¿sí?, que está determinando esos consumos. Entonces, por ejemplo, yo nací y casi que nació la era de los videojuegos. Entonces, los padres decían los videojuegos son malos, ¿cierto? Después se agudizó, digamos, el consumo de la televisión es mala. Después llegó la internet en los computadores, entonces el computador es malo, la internet es mala.
Después llegaron las redes sociales, las redes sociales son malas. Entonces todo es malo si no lo entendemos, si no comprendemos cómo están construidos esos medios y las tecnologías que los sustentan. Entonces, por ejemplo, mi trabajo de grado fue sobre el consumo excesivo de niños entre 8 y 12 años, tercero a quinto, de las telenovelas de televisión. Habría que revisar ahorita, ¿sí?, qué tantos de esos niños del sector popular, porque fue en el sector popular de mi ciudad, ¿sí?, consumen todavía televisión. Yo creo que son muy pocos. Digamos que antes, por ejemplo, la importancia del televisor en una casa era que había un televisor en cada escenario de la casa. Perdón. Entonces había un televisor en la sala, otro en cada habitación, sí. Y por más humilde que fuera, sí, un hogar, una casa, pues estaba el mejor televisor, ¿cierto? En un inicio, cuando apenas salió la televisión, entonces habían casas donde había un televisor y todos los vecinos iban. Después ya todos tenían televisor, después ya todos tenían televisor en diferentes escenarios de la casa. Ahora todos tienen el smartphone, ¿cierto? Y el smartphone, sí, es un signo que se explica con varios signos. Por ejemplo, ya no es un teléfono, ya casi nadie habla por el smartphone como un teléfono, sino por el WhatsApp o por el Messenger, etcétera, etcétera. Hay una interacción digital, más allá, ¿sí?, de la comunicación habitual, ¿cierto? Y eso es otro, hay que empezar a analizar cómo nos comunicamos a través de esos aparatos, ¿sí? Bueno, lo otro es pensamiento. ¿Qué es pensamiento crítico? Es decir, cuando le damos respuesta a por qué esta asignatura se llama pensamiento comunicacional, que también se llama teoría de la comunicación, y que a partir, digamos, de los autores o de cómo está desarrollado este curso, podemos hablar también de las escuelas de la comunicación. Entonces, tenemos que darle respuesta a eso. ¿Por qué pensar la comunicación? Debería ser una pregunta, ¿no? Y para eso, entonces, tenemos que saber qué es el pensamiento crítico, porque de nada nos sirve pensar, ¿sí?, hacer una reflexión, si ese pensamiento no es crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico? Pues ese pensamiento político. Recuerden que les decía ahorita que muchos de ustedes, espero que no, dicen, no, es que yo soy apolítico. Esa es una posición política equivocada. Es decir, el pensamiento crítico es tratar de reflexionar, ¿sí?, hacer una lectura de esas realidades, de esos contextos, reflexionar, ¿sí?, pero no quedarse solo en la reflexión. Entonces el pensamiento crítico apela también a la acción, es decir, yo qué hago con ese pensamiento. O sea, yo soy muy crítico y entonces, pero me quedo ahí, ¿sí?, ni siquiera hablo con alguien. Entonces la transformación y la tarea de un comunicador es transformar, entonces es a través, ¿sí?, de esa reflexión. Entonces se desarrolla el pensamiento crítico cuando hago una reflexión de esos contextos y empiezo a tratar de transformar esos contextos. Esa es la tarea de un comunicador. Por ahí también está la pregunta. ¿Qué hace un comunicador social? Y esa está enlazada al fenómeno social. ¿Qué es el fenómeno social? Pues lo que pasa es que nosotros nos metimos en la grande porque estudiamos los fenómenos sociales y los fenómenos sociales están cambiando mucho más que los fenómenos naturales, ¿sí? Es decir, la ciencia exacta, ¿sí?, que ya no es tan exacta, ya digamos que dependiendo del contexto también la ciencia ha empezado a darse cuenta de otras cuestiones, pero digamos que las ciencias sociales en la que nos metimos nosotros es que es muy cambiante. No podemos determinar a ciencia cierta los comportamientos sociales, ¿sí? Estudiamos un contexto, por ejemplo, en el que yo estudié sobre la telenovela, pero eso ya no sirve ahora, ¿sí? Tendríamos que reevaluar qué de eso que yo hice, ¿sí?, sirve. Y lógicamente hay unas bases teóricas ahí que nos sirven a nosotros. Por eso nosotros, como estudiantes o estudiosos de la comunicación, leemos a los clásicos, porque ahí hay una serie de elementos que nos dan luces de cómo nosotros podemos abordar esos nuevos contextos, ¿cierto? Y dentro de eso, entonces, dentro de esos, de ese pensarse la comunicación, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que para pensar la comunicación, no solo como un elemento cotidiano, porque tenemos que partir de ahí, y no solo como ese afán de cuando uno es estudiante de trabajar en medios, o de formarse para trabajar en medios, es que debe haber una transformación
¿sí? Y esa transformación viene no es solo desde ahora, ¿no? Es decir, hay una serie de antecedentes, que son esos que les estoy diciendo, una serie de teóricos que empezaron a estudiar la comunicación, y ese estudio de la comunicación no partió desde estudiosos de la comunicación, sino de antropólogos, sociólogos, psicólogos, hasta matemáticos, bueno, de todo, digamos, y ahí empiezan entonces a darse unos fundamentos y unos enfoques de la comunicación social. Y esos fundamentos y enfoques pues, se fundamentaron en un inicio en la biología, científicos sociales, digámoslo así, empezaron a adaptar esos comportamientos de los otros animales, ¿sí? Y el comportamiento biológico de nosotros para poder darle respuesta a cómo es el proceso de comunicación, ¿cierto? Bueno, y todo eso entonces tenemos que tenerlo en cuenta para poder ya abordar, ¿sí? ¿Qué es el signo? ¿Sí? Entonces, ya nos queda poco tiempo. Por ahí me dice gestión social, hola profe, Dios lo bendiga, muchas gracias, igualmente. Y empezamos con Peirce, con su triada, ¿cierto? Y eso que está ahí en la pantalla es lo que representa, digamos, su teoría, ¿sí? Esos tres elementos que empiezan a darle sentido a las cosas, porque mire, todo, absolutamente todo comunica. Todo no está en la capacidad de comunicar o de crear comunicación. Nosotros estamos en la capacidad de coger todo eso que vemos, todos esos signos que son visuales, auditivos, ¿cierto? Audiovisuales, bueno. Recuerden que en un principio, digamos, el cine era blanco y negro y después a color, y son cosas diferentes. Representan una realidad audiovisual o cinematográfica, ¿sí? De manera distinta. Es decir, empezamos a narrar de manera diferente. Entonces, esto constituye unas narrativas, ¿sí? Diferentes. Y todos vemos desde una perspectiva, que es la perspectiva de la subjetividad, ya para terminar, ¿sí? En el periodismo, ustedes van a encontrarse con que la gente les va a decir que todo debe ser objetivo. Versus, ¿sí? La subjetividad. Versus la subjetividad. Pero resulta que lo objetivo, por ejemplo, si alcanzan a ver acá, este lapicero o este lápiz, ¿sí? Que ven aquí, es objetivo porque lo puedo, ¿sí? Lo puedo tomar, tocar. Pero resulta que esto no raya ni nada porque es para una tabla digitalizadora, que es con lo que estoy rayando ahorita en la pantalla, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que depende del uso, ¿sí? El uso, ¿sí? Que yo le doy al lapicero, entonces ese uso es subjetivo. Ahora, todo está mediado por la subjetividad, ¿sí? El ser humano está, ¿sí? Educado de manera individual y también colectiva, pero esa manera colectiva está restringida a su entorno, que no es igual al contexto, ¿sí? Por ejemplo, este es el entorno y este es el contexto, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene una subjetividad diferente. Ahora, lo que debe hacer un comunicador social, ¿sí? Información, es ser responsable socialmente, porque no puede ser objetivo. Perdón, no puede ser objetivo. No puede ser objetivo. Que nos quede claro eso, no puede ser objetivo. Listo, de esta manera hemos llegado al final de la teleclase del día de hoy y para continuar dentro de 8 días con el desarrollo de estos elementos que nos presenta Peirce dentro del módulo de pensamiento comunicacional de comunicación y signo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.